presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. El tema del colapso de la discoteca Yexet, ocurrido el 8 de abril de este año, se proyecta como el caso más importante que se pueda conocer en los tribunales de la República Dominicana. Porque otros temas que en principio uno creyó que podían ser muy impactantes, pero tenían que ver con la corrupción pública, se quedaron en papeles, como el caso de Odebrecht, por ejemplo, un caso que involucraba mucho dinero, corrupción del más alto nivel de la élite política de República Dominicana, pero bueno, no pasó de ahí y ya no vamos a llorar por eso. Pero en este tema del desplome de la discoteca Yexet en la capital dominicana, va a ser, desde ya, es materia de estudio para las carreras de ciencias jurídicas de las universidades, los abogados que siempre deben estar estudiando, siempre actualizándose, porque aquí convergen elementos nuevos, como todo caso, ningún caso en los tribunales es igual a otro, pero aquí ocurren, y la cuestión central que va a permitir o que va a llevar a los jueces a tomar decisión, descansa sobre el peritaje, la experticia de lo que ocurrió allí. Tiene que ver con escombros, con estudios, con levantamiento, con opinión de la experiencia de los profesionales de la construcción, de los ingenieros estructuralistas, de los empleados de la discoteca, de las informaciones que tiene el Ministerio Público, según dice, a partir del levantamiento, con los empleados de bajo nivel, los ayudantes, todo eso va a entrar en materia. Pero hay un elemento que coloca una carga significativa sobre el expediente, y es la cantidad de querellas, la cantidad de demandas que hay, porque bueno, hablar de del fallecimiento de 236 personas en un solo hecho, es el primero que se conocerá en los tribunales de la República. Y aquí vienen cuestiones procesales interesantes para los abogados activos en los tribunales y para el que le gusta el derecho como ciencia. Y es que está la cuestión penal y está la cuestión civil. Y a nosotros una vez nos enseñaban en las aulas universitarias de que un abogado o una abogada debe verificar bien si procede primero por la vía civil, si procede primero por la vía penal o si procede por ambas vías. Y es que en el caso en el que está acusado Antonio Espaillat y su hermana, donde se presume, donde se dice de descuidos en la administración de ese negocio, está la carga emocional, el peso que significa el fallecimiento de tantas personas que eran clientes de aquel lugar, que fueron a pasarla bien, que fueron a celebrar un cumpleaños, por ejemplo, a divertirse, o gente que eran seguidores del cantante Ruby Pérez que se presentaba esa noche. Esa parte habría que ver hasta dónde logra el Ministerio Público llevar
la culpabilidad penal, que ya el Ministerio Público en el depósito de solicitud de medida de coerción, de prisión preventiva contra los acusados, ha pretendido y ha hecho pública su aspiración de demostrar homicidio involuntario. Vamos a ver hasta dónde puede esto avanzar y demostrar que la dejadez, que a pesar de tener el aviso de los empleados que llevaban tiempo sustituyendo plafones, que seguían cayendo pedazos de concreto, que seguían mojándose áreas que se supone que no era correcto, en fin, cuestiones de una estructura que tenía muchísimo tiempo, hasta el supuesto de que se sabía de que el acero utilizado estaba corregido. Bueno, hay muchos rumores que hay que esperar que esto llegue al tribunal y ver si el levantamiento va a ser suficiente para demostrar una culpabilidad que tenga que ver con lo penal. Está también la cuestión civil, lo más posible, y es que hay un daño irreparable, lamentablemente, con tantas muertes, y que hay demandas tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, y que esos abogados están haciendo la tarea y van a hacer la tarea en un juicio que uno supone que va a ser bastante largo, porque hasta la semana pasada habían depositado más de 80 demandas contra esos señores propietarios de ese negocio que tienen otras empresas, una gran cadena, tiene que ver con comunicaciones y con muchas propiedades. De todos modos, estar pendiente sobre esto, y hay comunicadores que se han aventurado a decir muchas cosas, gente que ha hecho afirmaciones, gente que ha salido en defensa de esos empresarios, otros que lo han condenado ya, porque ahora la cuestión mediática, lo que tiene que ver con las redes sociales, los periódicos, la televisión, el YouTube, todo esto ha entrado por adelantado, lo que también es peligroso, porque lo quieran o no, los jueces son humanos, y cuando hay una presión social, ya de por sí hay una condena contra Antonio y contra su hermana, Antonio Espaillat, porque el pueblo no tiene culpa de tener sus sentimientos y llegarle estas informaciones inevitables de tanta gente que falleció allí. Impera no necesariamente el juicio jurídico, no necesariamente la ciencia, sino que impera el ímpetu, las cuestiones de la sensibilidad humana, entre otras cosas. De todos modos, aspiramos a poder darle seguimiento, no presencial, pero sabemos que va a ser un juicio que, aunque no sea transmitido en público, eso no se ha determinado aún, pero sí va a ser muy interesante y van a surgir de aquí. Y luego veremos, y si yo no lo veo, lo van a ver otros, libros publicados sobre este juicio, seguido a los propietarios de una discoteca que era emblemática en la República Dominicana, pero que nadie pensaba, sobre todo los que se daban cita allí a pasarla bien, no sospechaban que había un peligro inminente, según dicen lo que ha manejado el informe y según pretende la Procuraduría General de la República. De manera que vamos a estar pendientes y para lo que nos gusta un poco el derecho como ciencia, vamos a continuar revisando las informaciones y aspiramos a que Dios le dé a uno la oportunidad de ver los resultados, las decisiones. Desde ahora decimos o reiteramos, va a ser un juicio largo, va a haber que tener paciencia y a los jueces darle la oportunidad de que se tomen su tiempo para decidir. Continuamos en informaciones de nivel.